Bueno, hola, ¿qué Gracias. tal? Buenas tardes. Bueno, Está configurando. Ok. Avísame, Mariana. Sí, sí. Dejo mi cámara, ¿no? Sí. ¿Estamos? No lo veo. A ver. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué gusto volver a compartir esta pantalla con las compañeras que voy a presentar a continuación en esta jornada de día viernes. Así que bienvenidos y bienvenidas para todos y todas y todos quienes nos están viendo y escuchando. Para mí es un placer, presentar a las profesoras de nuestra casa. Son de muchas otras casas, pero tenemos el privilegio de que sean de la nuestra, del Instituto 50, que es la profesora Gabriela Fernández, la profesora Adriana Cejas, y quien está acompañada también por la profesora Micaela Torrico. Darles la bienvenida a las tres, y este taller y esta charla tiene un título. Ese título es Talleres y Literatura Infantil, Literatura y algunos lineamientos. Dicho esto, voy a presentar a las primeras que, bueno, van a hacer su presentación en esta tarde, que son la profesora Adriana Cejas y la profesora Micaela Torrico. Bien, Adriana Cejas es docente del Instituto de Formación Docente número 50, docente del TFO de Alfabetización Inicial, del Profesorado de Educación Primaria. Es licenciada en Enseñanza de las Prácticas de Lectura y Escritura para el nivel primario y además es ETR de Prácticas del Lenguaje en la región cuarta, que es la de la que formamos parte. Además, es maestra especializada en educación primaria. Micaela Torrico, quien la acompaña, es profesora de Ciencias Sociales e integrante del proyecto De Sexo Sí se Habla de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, bienvenidas a ambas y las escuchamos. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Estamos muy contentas, Micaela y yo, de poder estar ahora en la tercera jornada de ESI del Instituto 50. Venimos participando desde las primeras jornadas, ya este es nuestro tercer encuentro, y bueno, siempre sostenemos esta temática de abrir el espacio de ESI en las escuelas, a partir de la literatura, en este caso de literatura infantil. Pensamos este taller con destinatarios, destinatarias, maestros y maestras en formación, tanto del nivel inicial como del nivel primario. En la siguiente mesa, Gabriela se va a abocar al otro espacio de participantes, ¿sí? A los profesorados de secundaria y de superior. Bueno, dicho esto, les cuento, en las anteriores ediciones, con jornadas presenciales, nosotros presentábamos mesas de libros. ¿Qué es una mesa de libros? Un espacio para explorar textos. Le vamos a pedir a nuestra colaboradora Mariana que nos muestre la primera foto, y en esa imagen es una foto que tiene una imagen de libros. Bueno, si las puedes llegar a encontrar, tiene el número 1, Mariana. Muestra una mesa de libros con algunos objetos en torno a la temática. No es esta la imagen, Mariana. Así la puede encontrar mientras yo les voy presentando qué es lo que tenemos. Una mesa de libros, como les decía, es un espacio donde poder quizás reencontrarse con textos como ser los clásicos
la literatura, los cuentos para niños. Cuando decimos los clásicos, los tradicionales, nos referimos a Hansel y Gretel, a Caperucita Roja, La Cenicienta, ¿sí? Esos que tenemos muchos de nosotros. Esa es la imagen, muchas gracias Mariana. Tiene que ver con cuentos que hay personas que los han conocido antes de llegar a la escuela, ¿sí? Otros los fuimos descubriendo a medida que transitamos la escuela primaria o la inicial. En mi caso, ¿sí? Yo un poco voy a hablar desde mi propia biografía, ¿no? Desde la escuela, en la escuela primaria conocí los clásicos, y bueno, y más adelante otros que son versiones nuevas o reversiones de las versiones clásicas, ¿sí? Bueno, como para iniciar alguna pregunta en torno a esta fotografía con los participantes, si la volvemos a poner, sería buenísimo poder pensar qué objetos ven. A ver, yo le voy a preguntar a Mercedes acá. Entre los libros que ves, Mercedes, en la mesa, ¿qué objetos encontrás? ¿Tienen que ver con los libros estos objetos? No sé si lo está viendo porque... Ahí encuentro, sí, se me fue la pantalla. Ahí encuentro una corona de princesas, encuentro una escoba, un reloj, además de los cuentos, un reloj. Bien, ahí tenemos algunos objetos. Micaela, ¿vos ves algún otro? Bueno, vemos sí la escoba, como dijo Mercedes, y la escoba nos puede recordar en un principio, si hablamos de cuentos, me parece a Cenicienta, ya que era su herramienta con la que siempre la vemos ilustrada en los cuentos clásicos. Y lo que nos gusta charlar en los talleres que hacemos con esta mesa exploratoria, se trata de tratar de relacionar qué tienen que ver estos objetos de cuentos clásicos con los estereotipos de género, con todo aquello que tenemos interiorizado como roles masculinos o femeninos. La escoba, por ejemplo, ¿a qué nos remite? A las tareas de limpieza, y quiénes son las que son consideradas en la familia las que van a utilizar la escoba, ¿no? Digo las porque ya es como algo que empieza a crearse, a pasar de generación en generación como un estereotipo, como un rol de la mujer. Lo mismo que, bueno, Mercedes habló de la corona también tiene un significado, ¿no? Un significado de bueno, la realeza, la alta sociedad, pero también ese deseo que hay en muchas niñas de ser la princesa, ¿no? También la corona o la tiara me recuerdan ese cumpleaños de 15 como una etapa, un ícono en la vida de las adolescentes, ¿no? El paso de niña a mujer, ¿sí? También el vestido de las chicas de 15. Yo no tuve vestido blanco como de princesa, pero recuerdo que en los 80 estaba muy de moda, inclusive no tenemos acá en esta mesa, pero sí en torno a los vestidos también hay un tema con una de las prendas, el corset, ¿verdad? El uso del corset. Bueno, esto lo dejamos así como picando, cuestiones que consideramos que podemos llegar a tematizar cuando los podemos sacar de los textos. Fíjense que en esta mesa tenemos los textos, las historias, pues las podemos leer, podemos recordarlas, si no las conocemos, poder indagar sobre ellas para ver las nuevas versiones, pero los objetos nos están invitando a
sacar de contexto algunas cosas y poder tematizarlas, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente foto. Como no tenemos en esta oportunidad una mesa para poder compartir, abrir los libros, leer por sí mismo, nosotros vamos a pensar, hoy les compartimos en el Facebook del instituto un Padlet, ¿sí? Sería la siguiente foto, Mariana, que tenemos preparados para todos, todas, a modo de mesa de libros. Es la versión digital o virtual que encontramos con Micaela para poder proponerles diferentes libros. Ahí está. De literatura, en este caso, también supongo que podríamos pensar el abordaje de la literatura, si se ha hecho para la literatura para este fin, ¿no? Hay literatura que está fabricada de alguna manera para poder ser enseñada, ¿o no? Seguramente Gaby de esto va a poder profundizar en la siguiente mesa. Más allá de eso, pensamos en algún tipo de recorrido posible a través de los libros con estos agrupamientos. Entonces tenemos un agrupamiento por estereotipos de género, ¿sí? El libro que aparece como en la tapa del libro es el libro Rosa Caramelo, bueno, se me fue la imagen, de Adela Turing. Y así tenemos otros agrupamientos, por ejemplo, voy a leer el que tengo acá, masculinidades como un eje o como un tipo de itinerario posible para armar agrupamientos con diferentes temáticas, dentro de la temática, dentro del abordaje de la ESI. Otro grupo sería el de libros o itinerario sobre infancias trans. Un cuarto agrupamiento con libros sobre orientaciones sexuales. Un quinto grupo de libros que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Y bueno, hasta ahí más o menos los que tengo en la foto, ¿sí? Ustedes van a ver que hay distintos agrupamientos posibles. Y ahí les dejo una pregunta, ¿sí? Para todos y todas las que vayan a explorar ese Padlet. La pregunta es, ¿están de acuerdo con los criterios de selección? ¿Moverían algunos libros de categoría? ¿Cuáles libros faltan? ¿Sí? Porque toda elección, toda selección de textos es arbitraria, ¿sí? En este caso son los que Micaela y yo conocemos, los que podemos adquirir, los tenemos en casa, si no, no los podríamos recomendar o no estarían en este espacio, ¿sí? Son una selección posible, lo que no quiere decir que sean los únicos. También sobre el Padlet que está en la página del instituto, ya lo compartieron creo que de ayer o hoy mismo. Hoy. El Padlet va a seguir abierto para que lo puedan consultar cuando ustedes lo necesiten, cuando quieran simplemente chusmear un poco a ver qué libros recomendamos. Vamos a ir cargando muchos más libros, apenas cargamos una pequeñísima parte de los libros que tenemos y que solemos llevar al instituto en esta jornada, pero en esta virtualidad esta fue como la manera más sencilla de poder acercar, aunque sea las tapas de los libros, y por lo menos ofrecer estos agrupamientos como para ordenar mínimamente lo que estamos mostrando, pero como decía Adriana, los agrupamientos corresponden a discusiones e intereses que se dieron entre nosotras. No significa que ustedes puedan tomar esos mismos libros y agruparlos según otras categorías, según ponerle otro título al agrupamiento, por ejemplo. Sí, cuando hablamos de agrupamiento estamos hablando de
lo que las maestras de prácticas de lenguaje de primaria, inicial, vemos como posibles cuando armamos agendas lectoras, ¿sí? Esto es importante que lo podamos pensar en torno a las lecturas dentro del aula, en el marco de la biblioteca del aula. Pensamos espacios de lecturas para los chicos, y una agenda lectora implica una selección, un recorrido, un itinerario posible para llevar a cabo durante un tiempo, que podrían ser una semana, 2 semanas, un mes, de acuerdo a las planificaciones de cada uno de los docentes y las docentes. El tema general de nuestro corpus, como ya dijimos, de nuestra selección, es la temática de la ESI. En este caso el Padlet es un corpus bastante grande con distintas subdivisiones, y lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos un poquito apenas en los 5 ejes de la ESI, introductoriamente, porque ya en los otros talleres que se estuvieron dando en las semanas es un tema muy recurrente los 5 ejes, así que los voy a repasar rapidito. Los ejes son respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo, y el último es reconocer la perspectiva de género. En este último eje es en el cual nos vamos a abocar ahora para seguir hablando de los corpus de libros, los itinerarios lectores, por una cuestión nuevamente de tiempo, pero en realidad nosotras pensamos que estos libros, todo el corpus en sí, se interrelacionan. Todos los ejes se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, si yo hablo de estereotipos de género, de perspectiva de género, estoy hablando de feminidades y de masculinidades, estoy hablando también a veces de orientaciones sexuales, hablamos de... Bueno, vamos a seguir paso por paso porque si no me estoy adelantando. Bueno, para hablar de reconocer la perspectiva de género, este eje de la ESI, es importante tener en cuenta, nosotros resaltamos 3 ejes. El patriarcado es un eje importante, como lo entendemos como un sistema, como un sistema en el cual todos estamos inmersos, que tiene que ver con nuestro universo cultural, con todas aquellas acciones, valores, trabajos, modos de ser, modos de expresarse que están divididos, en este caso, por una relación que se hace históricamente entre sexo y género como si fueran la misma cosa. Que para la ESI, para nuestro enfoque, no es la misma cosa sexo, biológico y género. El otro eje que resaltamos es el de las feminidades y las masculinidades, que está interrelacionado con el anterior, entendido como todo aquello que nos hace identificarnos como mujeres, como hombres, o como ninguna de esos dos, de esos géneros también. Hombre, mujer y todo lo que esté en el medio, por fuera. Y el otro eje es, derivado del anterior, los estereotipos y los roles. Entendemos que en la selección de textos que se hacen para llevar al aula, en este caso estamos hablando de inicial y de primaria, los cuentos, que es el texto más utilizado en este nivel, contienen ideas y percepciones que se reflejan en las historias que se cuentan. Y estas percepciones están explicitando, o a veces de forma implícita, estos roles de género de los que estamos hablando, que nos encasillan en acciones, emociones que podemos expresar según si nos identificamos como mujeres, como hombres, o como ninguna de ambas.
Los cuentos, asimismo, son una herramienta muy importante del desarrollo cultural de las personas, con lo cual encontramos muy importante desarticular estos discursos presentes en los libros y en las historias, por ejemplo, en las clásicas, no con un sentido de no volver a esas historias porque contengan mensajes con los que no estemos tan de acuerdo, sino todo lo contrario, de volver a ellas, encontrar esos mensajes y poder discutirlos en el aula, con los estudiantes, con los alumnos, para poder aprender de ellos, aprender tanto de la época en la que fueron escritas, como de nuestra época actual. Lo que dice Micaela tiene que ver, por ejemplo, con la fotografía mariana que tenemos, número 3, que presenta un itinerario lector con temática de princesas. La que tiene el número 3. ¿Sí? Pensamos un itinerario lector para discutir, para hablar, para crear espacios de intercambio en el aula, ya sea del nivel inicial o del primario, en cualquiera de sus dos ciclos, pensando en qué cuestiones, quizás de género y de estas cuestiones que salen como... A ver, estoy esperando un poquito la foto, no sé si porque no aparece. pensamos en este agrupamiento de princesas porque la princesa es el personaje prototípico por excelencia de los cuentos clásicos. Y los cuentos clásicos son clásicos porque los leemos una y otra vez, porque mi mamá los leyó, ella es mi mamá, por cierto, los leyó en la escuela cuando ella fue a su escuela primaria y yo los leí. Y seguramente mi sobrino, que todavía no va al colegio, los va a leer en algún momento. Entonces, estos cuentos clásicos tienen una carga de ser realmente un reflejo de la época en la que fueron escritos, pero un reflejo permanente, al que seguimos recurriendo cuando queremos entretener a los niños o dejarles una enseñanza también, que es algo muy propio de los cuentos clásicos. Claro, y en este sentido también apelamos a que los docentes en formación puedan discutir los sentidos que han sido por muchos años, han sido constructores de nuestras propias identidades, ¿sí? Cuando Micaela habla de las princesas, hay un ideal de mujer, hay un ideal de belleza, hay un ideal de cómo tiene que ser esa persona que en algún momento va a ser rescatada por alguien, quizás de forma binaria, ¿no? Siempre pensando en mujer, varón, la mujer rescatada por ese príncipe azul, en el caso de los cuentos clásicos de princesa. Qué pena que no podemos ver la imagen. Bueno, les cuento un poco de qué se trataba la imagen. Tenemos una selección de 4 cuentos, a ver si lo puede mostrar Micaela acá, ahí está. Los 4 cuentos son Blancanieves, ¿sí? Hay una tapa del libro de Blancanieves y en el otro La Cenicienta en sus versiones originales, ¿sí? Lo que cambia es la ilustración, ¿sí? En el caso de Blancanieves tenemos una ilustración, ahí está, muchas gracias, es el cuento de los hermanos Grimm con ilustraciones en esta versión del Vives de Benjamín Lacombe. Y en el caso de Cenicienta es la versión de Perrault, pero con ilustraciones de Innocenti. Son las ilustraciones las que nos van a abrir la posibilidad de encontrarles nuevos sentidos a estas historias. Como en el caso de Blancanieves, hay una escena donde a Blancanieves le están colocando el corset, ¿sí? Es muy interesante esa imagen, no sé si Micaela la puede buscar, la mostramos.
Es la imagen 3A, si Mariana la puede poner. Sí, si no, Si no, igual no la te tenemos preocupes, Mariana. En torno a ese itinerario lector también pusimos, por ejemplo, una historia de princesas que rompe con la idea binaria de historia de amor y del príncipe azul que rescata a la princesa. La historia se llama La princesa guerrera y tiene dos protagonistas femeninas, ¿sí? Hay una historia de amor entre una princesa y la cazadora que se enamora de ella. Ahí ven la imagen. Y en el caso del cuarto libro, Volviendo, antes de perder esto de la princesa guerrera, cuando retomamos esto de que ella representa un ideal de amor que no es el heteronormativo, ella no se enamora del príncipe o de un hombre, sino de una cazadora, una mujer. Con esto queremos decir que los corpus que estamos armando, si bien esto es temática princesa, también este libro de la princesa guerrera puede ir en otros corpus con otras temáticas, como por ejemplo las disidencias, la temática de orientaciones sexuales, la temática de estereotipos de género femenino. A esto nos referimos con que las categorías que les vamos a presentar son móviles, no son para nada estáticas, se pueden ir modificando según el interés que tenga él o la docente que quiera llevar estos libros al aula, por ejemplo. bien, lo mismo con el texto de, bueno, el último que es Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, de Raquel Díaz Reguera. Tiene esta autora muchísimos textos pensados con perspectiva de género, y bueno, este es uno de los que a mí más me gusta. Entonces, por eso es que está en ese corpus. Quisiera mostrar entonces, antes de pasar a otro, esta es la imagen que les comentaba hace un ratito del libro de Blancanieves, en la escena donde le colocan el corset. Ahí está. Ahí lo encontró Mariana. Buenísimo. Con esto queremos mostrar que los cuentos que, en este caso los que elegimos, pero también se podría leer la versión totalmente original de los hermanos Grimm, pero en este caso este libro es muy valiosa la forma en que el ilustrador participa de la historia, porque está expresando otras cosas que bien podían estar implícitas en la historia original. En este caso, como ella se siente enjaulada a partir del suplicio que es su propia belleza, que la obliga a escapar de su propia casa, por la que sufre. Ella es una mujer que sufre por su belleza, en ese sentido. Sí, sí. Como muchas princesas de los cuentos. Entonces, la ilustración en este caso nos está ayudando visualmente a meternos en la historia con otra perspectiva. Esto de engrandecer el sufrimiento es algo muy recurrente en los cuentos clásicos. La heroína es heroína porque sufre, y su sufrimiento debería estar, le da como un aura, ¿no?, de santa. Sí. Es importante que ella sufra. Y ver el sufrimiento de esta forma en el propio cuerpo de Blancanieves le da otro impacto a la historia. Bueno, esta es la magia, por así decirlo, de los libros álbum, esos que se deben leer y mirar, ¿sí? Estábamos hablando de la selección de los cuentos, pero también no quiero dejar de mencionar la importancia de cuando uno selecciona estos cuentos, también les lee a los chicos, a las chicas, a los adolescentes. Tenemos que sí o sí abrir un espacio para hablar de las historias. Esto sería también una parte muy, muy importante de la planificación, la propuesta didáctica, ¿no? No solamente lo que sucede con la ESI y la apertura a partir de los libros de cuentos tradicionales o nuevas versiones.
no solamente se juega en la selección, aunque la selección es muy importante, hay que romper con muchas cosas que uno tiene ya incorporadas desde muchos años, ¿no? Para poder poner dentro de un corpus un libro como el de la princesa guerrera. Entonces, primero nos tiene que suceder algo a nosotros, ¿sí? Con eso, pensar qué cuestiones poder después compartir con los chicos, pero primero que todo necesitamos hacer una reflexión al interior de cada sujeto, de cada docente. No sé, Mercedes, ¿cómo vamos con el tiempo? Si te parece que... Nos quedan un par de diapositivas más y después continuamos. ¿Vamos bien? Genial. Bueno, si podemos poner la imagen número 4. En esta imagen 4, para seguir un poco con los corpus, tenemos dos más para mostrar. Nos metemos directamente en el tema de un itinerario lector con temática de estereotipos de género. En este caso, tomamos 3 estereotipos de género masculinos y uno femenino. El femenino vendría a ser el cuento de Cenicienta la pimienta, que se los recomiendo mucho porque yo lo leí para niños de la Biblioteca Popular del otro lado del árbol en Espeleta, y las cosas que salieron a partir del momento de intercambio después de este libro, porque Cenicienta, esta versión de Cenicienta, por ejemplo, te dice que ella tiene mal aliento, que está despeinada, que toma vino de la botella, que no sabe hablar como una dama, por ejemplo. Y eso te hace preguntarte, y les preguntamos a los chicos, si ella corresponde en la categoría de princesa. Porque hay ciertamente un canon de lo que debe ser una princesa, que debe ser, y los mismos chicos se lo pueden decir, debe ser delicada, bella, vivir en un palacio, usar hermosos vestidos. Y cuando se encuentran con una princesa que no cumple prácticamente ninguna de esas características, lo primero que te pueden decir es que no es una princesa. O me han dicho que es una bruja, por ejemplo, o que por su cara seguramente sea malvada, porque ella no es bonita. Entonces, esos son disparadores muy buenos para hablar sobre qué son los estereotipos de género, femeninos en este caso. Y después tenemos el cuento de Barbie y Milo, una historia de amor, que habla sobre un nene que pide para su cumpleaños que le regalen una Barbie. Y encontramos ahí resistencia, y encontramos a los padres. Un papá que le regala un arma en vez de regalarle la Barbie, que es lo que el niño le está pidiendo. Yo no quiero spoilear cómo termina la historia, pero hay un reclamo por parte del hijo que quiere esa muñeca, y el padre va a tratar de boicotear este pedido, ¿no? Para poder, no sé, que no les queden dudas de que su niño va a ser varón, ¿no es cierto? Estas cuestiones son muy interesantes, tanto para leerlos y abrir espacios de intercambio con los chicos, como también con las familias. Yo pienso también haber tenido en una oportunidad, como dijo María Mercedes, yo soy maestra de escuela primaria, he ejercido durante 25 años como maestra de grado, y también tuve oportunidades en esas maratones de lectura, en esas hermosas jornadas de lecturas institucionales, de armar mesas de libros para los papás. Y no saben lo que se pierde los que no lo han hecho todavía, porque la verdad salen cosas muy interesantes. Los padres suelen decir, por ejemplo, qué lindo que nos lean, a mí nunca me lee nadie, o hace mucho tiempo piden desde que estaba en la escuela que no escucho leer. Y bueno, después de escuchar leer, que es una caricia para el alma de cada persona, también ofrecerles el espacio de intercambio, donde pueden con otros, porque es siempre con otros, ¿sí? Leer es comprender, no hay lectura posible si no hay comprensión del texto.
y a veces uno se puede quedar con una interpretación propia y poder leer con otros implica poder, el desafío de, pero mira, eso que había comentado Micaela, yo no lo había pensado nunca. Bueno, esto significa en el aula leer con otros, poder entender desde distintos puntos de vista. Me parece que esta es una experiencia que podemos vivirla en el aula, podemos vivirla con la familia, y es muy interesante la mesa de libros porque si la podemos realizar con otros docentes, bienvenido sea. La planificación de las lecturas, de la selección de los textos, tiene que ser una propuesta institucional, tiene que ser una propuesta con otros. Bueno, y también a partir de lo que planteó Adriana sobre leer con las familias, también no queríamos dejar pasar la oportunidad de decir que esto que le estamos planteando, estos libros, estas ideas para agrupamientos en torno a la ESI, que no se quede solamente en una cuestión escolar, sino que también si tienen oportunidad de hacer estas experiencias de compartir libros en casa, con amigos, con gente de todas las edades, también los invitamos a realizar esas experiencias. Últimos cortes. Sí, sí. Bueno, sobre estereotipos masculinos que les queríamos compartir un pequeño fragmento de un cuento de Gustavo Roldán. Es del libro ¿Cuentos del Sapo? ¿Puede ser? Historias del Piojo, de Gustavo Roldán. ¿Sí? Una selección de cuentos del Piojo, en la que, bueno, yo elegí un fragmento del cuento Canción de Amor. Para los que lo conocen, leerles al menos una partecita de este cuento en la que, bueno, el Piojo está enamorado y le va a pedir consejo a ese que sabe mucho, que es Don Sapo, ¿no? Y Don Sapo le va a prestar la oreja para ver de qué se trata este mal de amor que tiene el Piojo. Y le dice, bueno, que está muy enamorado, que no sabe qué hacer, pero que la chica es un poco caprichosa. Miren cómo se lo dice, ¿no? El Sapo le pregunta qué es lo que le está pasando, le dice, pero algún defecto debe tener. Y el Piojo le dice, me parece que es medio caprichosa. ¿Caprichosa? Sí, porque no me da bolilla. Yo le hago zancadillas, le tiro palitos, le tiro algunos cascotes, pero ella nada. Mira para otro lado y ni me saluda. No sé qué hacer, Don Sapo. ¿Y qué más hace, amigo Piojo? Cuando la veo cerca, lo insulto al yacaré y lo desafío a pelear para que vea lo valiente que soy. ¿Y qué más hace? También le tiro bolitas de paraíso y le saco la lengua. ¿Y qué más? Con el loro hacemos un concurso de malas palabras. Si viera la cantidad que sabemos, somos unos campeones, Don Sapo. ¿Quiere que le diga algunas? No le di, bueno, el Sapo le dice, no me digas, ya estoy viendo, ¿no? Hacia dónde va. Lo que queremos mostrar con el cuento fragmento. Historias del Sapo es como el Piojo carga con todos estos estereotipos sobre lo que es la masculinidad y cómo él cree o sabe que tiene que mostrar ser y que es macho, que es hombre, para atraer, en este caso, a la viejita de la que él está enamorado. Entonces él recurre a ser violento, a pelearse con los otros animales, pelearse con ella, incluso porque dice que le tira cascotes para llamar su atención, a decir malas palabras, a ser grosero, se pelea con el yacaré. Todos en este fragmento tan chiquito encontramos muchísimos estereotipos acerca de la masculinidad, con los que, vamos a decirlo directamente, nuestra intención es romper con esos mandatos acerca de cómo ser un hombre, con todo lo que eso conlleva. Pasamos a la última imagen del último itinerario lector. Este último itinerario lo titulamos Familias,
podría tener muchos títulos, como dijimos, pero Familias nos pareció que englobaba muy bien estas temáticas. Tenemos Familiario. ¿No te conoces? Familiario. Sí, Familiario es un libro que está ahora agotado, ¿sí? Pero que nos presenta diferentes familias. Tiene como solapitas y uno puede ir armando los diferentes tipos de familias, monoparentales, familias ensambladas. Bueno, cada uno ahí ven que está lleno de gente y bueno, hay familias formadas por el abuelo y la nieta, el padre y dos hermanos, dos padres varones, bueno, un montón de familias a partir del armado que cada lector le puede dar a estas historias. En realidad no son historias, sino fotografías de familias, ¿sí? Los tipos de familias son importantes también en la temática de ESI, ya que se considera que la educación sexual debe ser integral, o sea que debe adentrarse en cada aspecto de la formación de la identidad y el desarrollo de cada persona. Y la familia y los afectos son una parte importante de la identidad de cada uno. Y las relaciones que uno establece con las personas, con los seres queridos, es muy importante que esos vínculos sean sanos, que sean de respeto, de igualdad. Entonces también tenemos los dos libros, El libro de los cerdos y La esposa del conejo blanco, que son dos libros álbum que tratan puntualmente el tema de los roles de género dentro de la familia. No sé si se alcanza a ver, ojalá que sí. El libro de los cerdos, pueden ver que en la portada está la mamá cargando sobre su espalda al papá y a los hijos. Cuando uno lee el cuento se da cuenta por qué ella los lleva en su espalda. Y es muy similar a la portada de La esposa del conejo blanco, donde ella está haciendo sus quehaceres y a la vez sosteniendo a Upa, al más chico de los conejitos. Entonces, obviamente, estos cuentos, ya la tapa te anticipa, hablan sobre este sobrecargo de tareas del hogar y de cuidado que históricamente se le asignan a las mujeres. Y es muy importante hablar de eso con los chicos porque cuando uno indaga un poco en eso, ellos notan cosas en sus propias casas y este cuento les puede dar herramientas para reflexionar sobre eso que ven todos los días. Y después tenemos Crianzas, que es un cuento de Susie Shock, un libro de Susie Shock, que es una autora trans, y Crianzas trae un montón de historias populares, podríamos decir, acerca de la infancia, acerca del amor, y es muy importante para salir un poco del esquema de la familia heteronormativa, papá y mamá. Es la tía Traba, ¿no? La tía Traba se autodenomina. Aparte es muy bonito porque viene acompañado con canciones, es un audiolibro también. Es un audiolibro, tiene para leer con el celular, escuchar los audios de la propia autora a partir de la lectura del código QR. Es muy interesante, también se las recomendamos. Bueno, nosotras tenemos entonces por acá ya cerrando nuestro espacio en compartir estos itinerarios para niños pensados para los docentes, para quienes nos estén hoy siendo los participantes de este espacio, tratando de generar reflexiones, ¿sí?, en torno a la selección, por qué dejaríamos de lado un libro, por qué estos sí y otros no. Hay algo de nuestros recorridos lectores que siempre va a estar teniendo un peso, ¿no? Para decir, este no lo voy a leer, porque imagínense un libro que se llama Rey y Rey, por ejemplo, que es la historia una historia de amor homosexual. Entonces, esto en el aula, y después, ¿qué pasa?
¿qué hago? Abro esta historia y después me tengo que hacer cargo. Bueno, para poder hacerme cargo, entonces primero tengo que poder reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa al interior de cada uno de nosotros con estas historias? No sé si tengo tiempo, Mercedes, de leer un fragmentito de El Corral de la Infancia de Graciela Montes. Estamos medio justos, Adriana, porque quiero compartirles un poco algunos comentarios y reflexiones, así después le damos lugar a Gaby. En todo caso lo podemos retomar al final, ¿te parece? Por favor. Bueno, no, pensaba que la importancia que tiene justamente eso, ¿no? Que la selección de textos que hacemos los docentes en el aula, y la hacemos, digamos, con un objetivo que es la enseñanza, nunca es inocua, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, la importancia y la necesidad, ¿no? De analizar, reflexionar, pero también de construir y reconocer en esos mismos, bueno, qué es lo que portan, ¿no? En términos, digamos, de estos estereotipos de género que están presentes y que es necesario para nosotros los educadores, sobre todas las cosas, de naturalizar y reconocerlos, ¿no? Para que luego poder, bueno, tomar decisiones respecto de qué queremos hacer con ellos, ¿no? Bien, hay muchos comentarios, muchos agradecimientos, la valoración de las mesas, hay muchas personas que participaron de estas mesas, Adriana, así que bueno, ponen en valor eso, las mesas literarias al respecto de estos temas, las que participaron también en las jornadas del año pasado. Leo algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Mirta Céspedes dice: los cuentos clásicos son versiones de estereotipos que nos indican a las mujeres cómo debemos ser o comportarnos. La escoba de la Cenicienta, la trenza larga de Rapunzel, que alude al cabello, comportarnos como princesas, sumisas. Dice Graciela Ríos que las imágenes, totalmente, dice Graciela Ríos que las imágenes pueden expresar en muchos casos los sentimientos de los demás, entre otras cosas. Lo importante es poder interpretarla un poco en relación a la potencia que tiene también el trabajo con las imágenes, ¿no? Al menos es lo que ustedes también estuvieron trayéndonos en estas cuartas jornadas. Marcos Bussi dice: hay un libro de Cecilia Solá que se llama Historia de Brujas y Dragones, que también trabaja desde la perspectiva de género, la deconstrucción de la imagen de la princesa, y que es un libro muy lindo, dice, ¿no? Bueno, muchas gracias por la recomendación. muchísimos para compartirles. El último, entre tantos: toda la literatura sirve, dice Daniel Allende. Debemos ver cómo trabajarla. Algunos textos sirven para cuestionar en este nuevo paradigma lo que en otros tiempos era, entre comillas, lo natural, o lo que nos hacían creer que era así. Buenísimo. Gracias, Muy Daniela. lindas reflexiones, muchas gracias. Bueno, así que el espacio tenía este propósito, ¿no? De empezar a pensar, a reflexionar sobre nuestras decisiones, qué dejamos afuera, como dijo Mercedes, siempre es algo que, bueno, que hay cosas que pasan desapercibidas, no son visibles, quizás en los espacios de intercambio, como estas jornadas del Instituto 50, hacen posible que muchos docentes, a partir de los foros, podamos pensar nuevas formas de abordar la ESI, ¿sí? Los libros están siempre a mano. Bueno, dejamos a Gabriela que siga con su exposición y la acompañamos acá. Gracias, chicos. Bueno, a Gaby, Gaby te voy a presentar, ¿sí? Bueno, Gabriela Fernández, además de, como dije hoy, que es nuestra profesora del Instituto 50, es profesora en letras, y además enseña en la carrera de Lengua y Literatura en el instituto, un espacio también curricular que se llama Historia Social y Cultural de la Literatura y Lingüística. Es diplomada en lectura y escritura con orientación en ciencias sociales, también es especialista en educación y TIC y en lectura, escritura y literatura, y bueno, permanentemente sigue estudiando Gabriela, es una estudiante eterna, siempre formándose para tratar siempre de superarse, ¿no?
Bien, ella, Gabriela, plantea, yo voy a darte inicio, Gabriela, leyendo esos dos interrogantes que me parece que son muy interesantes y nos da el pie para tu intervención en esta cuarta jornada. Perfecto. Gabriela se pregunta, ¿cómo se presentan los cambios en la enseñanza de la literatura a partir de los lineamientos de la ESI? ¿Por qué abordar la literatura desde una perspectiva de género? Gracias, Gaby, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y quiero agradecer a las organizadoras de las jornadas por invitarme. Es la segunda vez que participo. El año pasado participé en un taller, y este año, dada la modalidad, se me hizo dificultoso pensar un taller. Entonces, lo que pienso es contar un poco mi posicionamiento con respecto a la relación entre la literatura y la ESI. Y les traje para compartir a todos, todes, dos textos que pertenecen a la misma autora. Entonces, lo voy a leer, son cortitos, pero quiero que a medida que lo leo intenten pensar a quién pertenecen. Si de 7 a 8 de la mañana se sube a un tranvía, se lo verá en parte ocupado por mujeres que se dirigen a sus trabajos y que distraen su viaje leyendo. Si una jovencita lectora lleva una revista policial, podemos afirmar que es obrera de fábrica o costurera. Se apechuga con una revista ilustrada de carácter francamente popular, dactilógrafa o empleada de tienda. Si la revista es de tipo intelectual, maestra o estudiante de enseñanza secundaria. Y si lleva desplegado negligentemente un diario, no lo dudéis, consumada feminista, valerosa feminista, espíritu al día, punible Eva. Este es el primer texto. Ambos textos fueron compuestos entre 1920 y 1921, ¿no? El segundo. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas, y las anchas playas que ciñen el mar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y, figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Bueno, un poema y un texto publicado en una columna de un periódico. Ambos textos pertenecen a Alfonsina Storni. La pregunta es, ¿cuál es el que más conocen? El segundo. El segundo, exactamente. De Alfonsina Storni conocemos las poesías donde el yo lírico es una mujer, poetisa, madre soltera, enferma, suicida, ¿no? Lo que el canon nos pintó, nos permitió conocer de la mujer escritora, que tiene otra cara, que ha escrito en varios periódicos y que escribió numerosas columnas periodísticas hablando del trabajo de la mujer en la oficina, hablando del trabajo de la mujer en la casa. Escribió cuentos también, pero era la época de Horacio Quiroga. ¿Comprenden? Entonces, es decir, lo que yo vine a poner en discusión es esto de que el contexto cultural de producción en esa Buenos Aires, que estaba conformando el ideario nacional basado en la Ley de Educación 1420, donde la escuela tenía que homogeneizar, había que conformar una sociedad y unos estereotipos sociales. Entonces, la mujer, en parte por la literatura que circula, es la mujer como la costurerita que dio el mal paso, aquella que se atrevió a enamorarse de un hombre de otra condición social, de otro rango, y ella costurera no podía, por lo tanto, se suicida. Y la mujer que se atreve y no se suicida y por ahí triunfa con un amor acorde a su clase social y es una militante socialista. Esas mujeres son las que nos presentan las obras literarias y la que viene a poner Puig en discusión, ¿no? En la novela Boquitas Pintadas, estas mujeres de pueblo que tenían como alternativa ser amas de casa, maestras, empleadas de algún comercio o empleadas domésticas. Y si no, se tenían que casar bien para depender de ese marido, ¿sí? Entonces, el punto, en primer lugar, es hablar del canon literario, como las compañeras dijeron anteriormente, ¿no? Cómo se construye este canon literario
Y hay quienes lo acusan a Harold Bloom, que es el autor del término, del concepto de canon literario, y le dicen a Harold Bloom, le contesta, que el canon literario está compuesto por todo, ¿no? Completo por hombres blancos muertos. ¿Qué expresión? Un canon literario compuesto por hombres blancos muertos. Ahí nos da la idea de quiénes no entran en el canon, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, si se incluyen en este canon literario mujeres, ¿se soluciona el tema? ¿Solamente basta con incluir escritoras mujeres? No, hay que cambiar los criterios de selección de ese canon. No basta con incluir, como muchas veces pasa, bueno, incluimos tanta cantidad de mujeres en un trabajo, entonces ya estamos equiparados. No pasa por ahí. Creo que no. La lectura de la literatura en la escuela siempre fue un tema de discusión, si incluirla o no incluirla, porque hay dos posiciones, ¿no? Quienes creen que la literatura es un objeto estético, un arte, que si se la pone en la escuela se desvirtúa su valor simbólico, y quienes ven en la literatura un buen modelo de mundo como para presentar o discutir, ¿no? En palabras de Valeria Sardi, la literatura permite crear una ingeniería simbólica que construye creencias, conocimientos, valores, moralidades, identidades que están legitimadas por el inconsciente cultural en cada contexto sociohistórico. Entonces, yo propongo, para tener en cuenta cómo pensar la literatura, conceptos de Raymond Williams, ¿sí?, que provienen de los estudios culturales. Entonces, dice Raymond Williams, la vinculación entre cultura y condiciones materiales de existencia es indisociable. Lo que se conoce como estudios culturales es un conjunto de líneas de investigación que vinculan la literatura, los estudios del lenguaje, la antropología, los medios masivos de comunicación, estudios de género, subculturas jóvenes y las culturas de las clases subalternas. Entonces, todo esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar propuestas de lectura. Entonces, así como en un primer momento el periodo de nacionalización cultural produce la canonización de ciertos textos de la literatura argentina, ¿sí?, en otro momento la literatura debe ser una oportunidad para conformar un canon acorde que acompañen los momentos culturales, ¿sí? Tomo conceptos de Graciela Morgade, muy conocida en la relación entre literatura, escuela y el abordaje de la ESI. De hecho, yo les recomiendo un libro que se llama Generizando la lengua y la literatura, es de Graciela Morgade y tiene muchas propuestas para trabajar la ESI en el aula. Siguiendo con esto, el 4 de octubre del 2006 se sanciona la ley 26.150 que establece que la educación sexual es un derecho. Eso fue un primer paso, pero más tarde, en el 2008, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, redactan los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. Y este documento está dirigido a educadores y expresa de manera introductoria cuáles serán los parámetros de trabajo en el marco de la ley. Cito: la educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores, fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos como son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, e implemente medidas de protección y reparación para atender a estos problemas. Entonces, tenemos tres puertas de entrada de la ESI en la escuela. Uno es la enseñanza de la ESI desde el desarrollo curricular. Otro tiene que ver con la organización de la vida institucional. Estas jornadas, por ejemplo, ¿no?, son un ejemplo. Y otros son los episodios que irrumpen en la vida escolar de manera cotidiana. Estas serían las tres puertas por donde nosotros podemos trabajar con la ESI. En mi caso, es una decisión desde mi selección de corpus para trabajar en el aula. También lo trabajo en el momento que acontecen hechos particulares, ¿sí?,
Y por supuesto que se necesita de una institución que respalde al docente para poder hacer esto posible. Porque si no tenemos instituciones que respalden la decisión de abordar la ESI, se hace, no digo que es imposible, porque en el adentro del aula hay muchas cosas que uno puede construir, pero se hace más difícil, ¿sí? Entonces, el diseño curricular de literatura la propone como una práctica social, es decir, como una práctica del lenguaje. Por lo tanto, una práctica situada. Desde este punto de vista, abordar la ESI no tiene que ser un contenido propuesto, sino que es algo que yo creo que no deja opción. Es decir, en la misma selección del corpus yo no puedo decir, yo este año voy a abordar ESI. En la selección que yo hago del corpus, el corpus literario me pide a mí, a partir de la lectura, que yo trabaje ciertos temas. Entonces tiene que partir de ahí, no que la literatura sea una herramienta auxiliar de un tema, sino que puesta el foco en la literatura, uno pueda abordar los distintos temas que nos plantea la educación sexual integral. Entonces, desde esta perspectiva, tiene que ver con la concepción de formar ciudadanos críticos, y es una cuestión de ciudadanía, ¿sí? Por eso digo que no es una elección, es una cuestión de ciudadanía, y tampoco que sea algo de la clase de literatura solamente, que la clase de literatura sea un disparador hacia el afuera, hacia cambiar el modo de ver las cosas, poner en cuestión, cuestionar todo, interpelar, como dice Sardi, leer a contrapelo. Ahora en la propuesta que yo les voy a mostrar, van a ver una serie de ejemplos de obras literarias que tienen que ver con esto de leer a contrapelo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la escuela, el docente es el emisor, ¿no? El texto puesto en el centro hacia el alumno, pero teniendo en cuenta todo este contexto. Mariana, si me pasás la siguiente imagen. Ahí está. Este es un libro de 3 relatos, ¿sí? Donde Simone de Beauvoir plantea 3 problemáticas distintas. ¿Por qué las relaciones amorosas convencionales socavan la integridad y la libertad de la mujer? Este libro sirve para abordar el tema del lugar de la mujer en la sociedad, la construcción de la feminidad, ¿no? Después seleccioné algunos otros textos, a ver el que sigue. Bueno, esta es una novela en lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasaría con mis seres queridos si la vikinga bonsai fuera yo? Es un relato para adolescentes, pero, digamos, los libros que seleccioné no impiden trabajar la especificidad de la literatura, porque hay intertextualidad, hay discursos, hay enunciación para trabajar, hay polifonía, hay focalizaciones. Es decir, no se pierde la especificidad si uno quiere enseñar literatura, digamos, lo literario, lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Hay parodia. Pasa, Mariana. El siguiente. Bueno, esta de Gabriela Cabezón Cámara es una relación intertextual que se da con el Martín Fierro de José Hernández, con un libro canónico. Es una road novel, que es un libro de aventuras, al estilo de los libros de aventuras europeos, nada más que en este libro plantea la cuestión, ¿qué pasa con las mujeres de estos gauchos que son llevados por la leva a la frontera? Se olvidaron, es decir, el gaucho Martín Fierro narra las desventuras del gaucho, es levantado, ¿no?, por vagancia, se lo lleva a la frontera, ¿y qué ocurre con la mujer y los hijos? ¿Qué pasaba con esas mujeres cuando sus parejas tenían que irse forzosamente y quedaban a la intemperie? Bueno, Gabriela Cabezón Cámara, en un lenguaje bastante hilarante, ¿no?, relata cómo la china Iron, la traducción de fierro, se junta con la esposa del Inca la Perra, que aparece en el Martín Fierro, ¿no?, el gringo, que también queda sola, porque el gringo también es reclutado para pelear en la frontera, y la acompaña como su dama de compañía, ¿no?, y con su perro Estrella, que ella lo bautiza de esa manera. Bueno, y acá tenemos, digamos, una manera de ver lo épico desde otro lugar,
¿no? Y desde otra mirada. Pasamos a la siguiente, Mariana. Acá, bueno, hay un libro que recupera la parte de la Odisea. Ustedes recordarán que una de las cosas que se recuerda a la Odisea es que Penélope teje esperando a su esposo, que vuelva durante 10 años estuvo ausente. Bueno, y cuando su esposo regresa, mata a las 12 criadas. Entonces se llama Penélope y las 12 criadas. Se da una vuelta de tuerca a la versión original del mito de la Odisea. ¿Sí? Si nosotros pensamos el diseño curricular, esto va dirigido a los estudiantes de la carrera de lengua y literatura, tenemos que en cuarto se proponen miradas épicas, trágicas y mítico-fabulosas. Estas obras que estoy mostrando encuadran perfectamente dentro de esas miradas. Pasamos a la siguiente. Acá habla de un amor de una pareja homosexual, ¿sí? Dice, y me encantó la idea, a partir de una premisa sencilla pero fundamental del género romántico. Chico o chica conoce a chica o chico, inserte aquí una imposibilidad. Sería como los ingredientes para una novela romántica, ¿no? Chico o chica conoce a chica o chico, en el medio la imposibilidad, y dice, el discurso artístico, que bien pudo ser otra cosa, permite la proximidad entre un ser humano y otro ser humano. Chico conoce a chico y pese a sus dudas y miedos determina enamorarse, por lo tanto no hay imposibilidad. Esta es una novela. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. No sé si después se puede subir la presentación en la página del instituto para los estudiantes que puedan, que quieran ver las tapas, ¿no? Porque son fotos de las tapas de los libros, ¿no? Va a estar disponible. Bueno, acá tenemos La ilusión de los mamíferos, de Julián López. La preocupación central de la novela es encontrar la textura de los sentimientos íntimos a partir del lenguaje. En esa búsqueda obsesiva queda a la vista el duelo que implica hallar la manera de realizar el amor y en el mismo acto descubrir su imposibilidad. Acá, por ejemplo, es un encuentro de amantes donde lo único que tiene uno de ellos para sentirse acompañado por el otro es llevar puesta su campera en la calle. Se encuentran solo los domingos, donde son ellos, y después durante la semana cada uno realiza su vida, y uno de los dos no permite, ¿no?, mostrar su elección sexual, y lo único que lleva de su pareja es la campera, como si fuera parte de él, ¿no? Es una linda historia donde el lenguaje es impecable. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es una novela de hace ya algunos años, de Liliana Bodoc, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con los lineamientos de ESI? Bueno, esta novela narra una tragedia, entonces ya de entrada podemos cuestionar el género, ¿no? Porque todo el tiempo se dice que es una tragedia, pero no es una tragedia en cuanto a lo genérico, sino en cuanto al contenido. Y elegí una parte de este libro que dice, la tragedia se da cuando se siembra la semilla de la traición en una lengua que crece como enredadera. En esta novela tenemos xenofobia, ¿no? Porque uno de los protagonistas es boliviano y es tratado como un patasucia boliviano. Tenemos problemas, trastornos de la alimentación, porque la protagonista es anoréxica a partir de una serie de traumas que vive durante su infancia por la pérdida de su madre, y necesita ser disciplinada, y tiene a su novio que la disciplina, entonces tenemos violencia de género. Entonces a mí me gusta trabajar esto porque a partir de la traición, hay temas que en la literatura son universales, ¿no? La traición, la pérdida de un ser querido, el amor no correspondido, pero aparecen acá estos temas que permiten trabajar, ¿no? La xenofobia. ¿Qué pasa con la xenofobia? Entonces yo mando a buscar a los chicos que investiguen acerca del carnaval boliviano, porque la novela se da durante el carnaval boliviano, y el carnaval es lo que permite a los cuerpos mostrarse como son y comportarse como ser libres, ¿no? El carnaval es una etapa donde se puede ser libre, pero también el carnaval es el momento donde está la máscara que permite la traición, ¿no? La máscara que
permite ciertas cosas que sin la máscara uno no se atreve. Y hay también abuso de autoridad policial, ¿no? Porque el boliviano, no es spoilear si digo el final, porque la novela empieza con la muerte del boliviano, así que no hay spoiler. El boliviano muere, y también empieza con esto, por una paliza que le da la policía para advertirle algo. Entonces, fíjense cómo es una novela corta, ¿no? Y está tratada en 3 capítulos, y yo la recomiendo para trabajar. Pasamos a la siguiente imagen, Mariana. Estamos bien de tiempo, creo, ¿no? Bueno, esta es una novela de Marcela Serrano, que no tiene, así como la anterior, no tenía una ubicación espacial específica, pero podemos suponer que la anterior sea en el norte del país, por el tema del boliviano y la frontera. Y en esta podemos suponer que es en América Latina, ¿no? Y es la historia, los chicos cuando íbamos a leer La Llorona creen que van a leer la leyenda de La Llorona o el mito de La Llorona, que está relacionada con esa mujer también, ¿no? Esta construcción mítica de la mujer que asesina a sus hijos, que es loca, que... Bueno, esta Llorona es una mujer que fue a parir y vuelve sin su hijo al pueblo, porque le dicen que su hijo nació muerto. Entonces, a partir de ahí, inicia una búsqueda desesperada y descubre una trama de trata de bebés. Entonces, ella dice que le pasa por ser pobre, tonta e ignorante, y que a las pobres, tontas e ignorantes les pasa esto. Es muy, digamos, interpela muchas cuestiones, ¿no? Y en un lenguaje bastante poético de Marcela Serrano. Vamos a la siguiente imagen. Este es un libro más actual, Chicas Muertas, de Selva Almada, ¿no? Que hay una pregunta que se hace, digamos, la narradora se identifica con la escritora en este caso, porque Selva Almada es licenciada en comunicación, y ha contado que escribe este libro mientras va a un taller de escritura, y hay cosas que las ha vivido, como enterarse de la muerte de una adolescente cuando ella era chica, que murió en el cuarto de su casa, amaneció asesinada, y nunca se resolvió ese crimen. Entonces ella se cuestiona cómo es que una puede amanecer muerto en el lugar que se supone que es más seguro para una, que es el hogar. Entonces, a partir de ahí, empieza a investigar una serie de asesinatos de mujeres que ocurrieron entre el 83 y el 90, más o menos, en la primera instancia, y nosotros, esto nos sirve de punto de partida para trabajar con los chicos los femicidios en la actualidad, porque estos asesinatos cuando ocurrieron no eran considerados femicidios. Entonces ella nombra a partir de María Soledad Morales, bueno, la desaparición de Marita Verón, un montón de mujeres. Bueno, acá aparece Sarita Mundín y Ana María Danne, que es una de las chicas, es la chica que amanece muerta en su casa con una puñalada en el pecho. Y nunca descubrieron qué era lo que había pasado. Esta novela está considerada como perteneciente al género hiperrealista. Entonces, ahí ven cómo también podemos hablar de cuestiones de literatura. Yo las doy en quinto como para trabajar realismo, y como un paso más allá del realismo vemos esta novela. La que sigue, Mariana. Bueno, este es un relato también en primera persona de alguien que vivió el abuso de un integrante de la familia, en este caso su tío comisario, donde su madre la llevaba todos los veranos a pasar las vacaciones con la tía, y ella sufría estos abusos. Y relata el calvario que fue denunciar y hacer posible sacar esto a la luz. Cómo fue víctima una y otra vez de esas situaciones de abuso que ella había vivido. ¿Sí? La siguiente, Mariana. Bueno, acá yo les traje de Camila Sosa Viliada, ¿no? Una escritora trans que se llama Las Malas, pero yo voy a leer un parrafito nada más, y después, Adriana, voy a dejar que leas ese texto que me quedé con ganas de escuchar. Dice: desde el sillón que me han concedido para dormir esta noche, recuerdo lo que se dijo siempre en mi casa sobre mi nacimiento.
Mi mamá estuvo 2 días en trabajo de parto sin poder dilatar y sin soportar los dolores. Los médicos se negaban a realizar una cesárea, hasta que mi papá amenazó de muerte al doctor encargado del asunto. Le puso una pistola en la sien y le dijo que si no operaba a su mujer para que naciera el niño, estaría muerto antes de terminar la noche. Eso fue lo que dijeron de mí después, que había nacido bajo amenaza. Mi papá repetiría conmigo la misma actitud una y otra vez a partir de entonces. Todo lo que me diera vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte, ¿no? Es un relato conmovedor de una mujer trans que dice que vive entre la furia de ser trans y la dicha de serlo, entre la fiesta trans y la furia. Bueno, esta es una, como dice en la síntesis, un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato en grupo, ¿no? Una visita guiada a la imaginación de su autora, así que es un lindo libro para trabajar. La siguiente, Mariana. Bueno, acá tenemos otro libro que ya la tapa como que intimida, ¿no? Dice, la revolución es una revolución del deseo. Se opone al abuso, al acoso y a la violencia. Y está a favor de un deseo donde las mujeres, las jóvenes, las lesbianas, trans, trabas y otras identidades sexuales tengan voz, palabra, poder y piel. El freno a la violencia no es el puritanismo, sino por el contrario, una pelea por el placer. Si en nuestra revolución no hay abrazo, sexo y postre, no es una revolución, dice la síntesis del libro. Bueno, este es otro de los libros. Entre los libros que traje, yo traje libros como para, vieron que les digo, en el aula lo abordo de tal y tal manera, pero también libros para nosotros, para repensarnos, ¿no? Porque necesitamos reconstruirnos en una sociedad que fue cambiando y nosotras, no lo vamos a negar, fuimos criadas en otra generación. Entonces tenemos que hacer esa interpelación, ese leer a contrapelo, ese recorrido contrario, como decía hoy Micaela, ¿no? Micaela, que leyó libros que su mamá leyó, y seguramente leerán sus sobrinos, pero bueno, es parte de nuestra educación y no tenemos que renegar de ella, sino que tenemos que abrirnos y empezar a pensar otros modos de leer y otras alternativas. La siguiente, Mariana. Bueno, esto no es una obra literaria, sino que es un texto, ¿no? No es de ficción, pero dice, es una reflexión sobre el lugar de la mujer, el embarazo, el puerperio, la violencia en el quirófano, la lactancia, las bajas maternales. Las mujeres nos enfrentamos a una doble presión, ser mamás, como dicta el mantra patriarcal, y triunfar o sobrevivir como podamos en el mercado de trabajo. Un ejercicio casi imposible de malabarismos cotidianos. Bueno, esta es otra obra que les recomiendo para pensar algunas cuestiones. Esta es una novela, la protagonista por una confusión con un contingente de gitanos se pierde, es criada por padres sustitutos y luego va a parar a las manos de su pareja que, digamos, la golpea, la priva de su libertad, ¿no? Entonces en el lenguaje de Gioconda Belli, que es preciosísimo, se narra esta historia, ¿sí? Así que otra obra que les recomiendo. Otra autora que les recomiendo también, Gioconda Belli. La que sigue, Mariana. Bueno, acá hay un libro. ¿Quién no conoce o no oyó hablar de la Malinche? ¿No? La Malinche, la mujer maldita que traicionó al pueblo mexicano. Bueno, esta novela, a partir de una investigación, Laura Esquivel escribe Malinche, pero desde la mirada de Marina, como la llamaba Hernán Cortés, o Malinali, como la llamaban la gente de su tribu, ¿no? Entonces, ¿cómo ve ella? ¿Cómo se enamora? Ella pasa a ser la lengua entre Cortés y los pueblos originarios. Entonces, se ve la historia desde otro lugar. Es también un muy lindo libro para trabajar con los chicos. El que sigue. Bueno, este es un libro para nosotros, ¿no? Poder repensar el género en disputa de Judith Butler, ¿sí? La escritora postula la heteronormatividad impuesta por la sociedad que trae consecuencias homofóbicas que se encuentran en el discurso social actual y de antaño, que mide la relación entre los sexos a partir de la norma masculina y falogocéntrica.
Este último significante es utilizado por la autora junto con universalidad, tratando así de referirse a una forma de exclusividad negativa y excluyente. En este sentido comenta que para la teoría feminista el desarrollo de un lenguaje que represente completa o adecuadamente a las mujeres ha parecido necesario para fomentar su visibilidad política. Este es un libro también recomendado para lectura, para informarnos, ¿no? Para estar, digamos, en el tema. Y seguimos. No sé si me queda, bueno, este es un libro para llevar actividades al aula, se los traje para mostrar educación sexual integral, que es educar desde una perspectiva que respeta la diversidad, promueve el cuidado del cuerpo, los ejes que mencionó Micaela antes, ¿no? Valora la expresión de la afectividad, ¿sí? Y, digamos, reconocer la perspectiva de género. Es una invitación a sacudirnos los prejuicios y derribar mitos. Porque yo hablo de literatura, pero también no es un trabajo en soledad, es un trabajo en conjunto con otros colegas de otras áreas, el abordar la ESI, ¿no? Tenemos que repensarlo, repensarnos, acordar, aunar criterios y poder trabajar. En este momento estamos llevando, por esto de ESI, estamos llevando una experiencia en la escuela con 4 o 5 materias a través de encuentros por Meet, trabajamos temas y debatimos y los chicos están más que felices. Eso es muy importante, porque sienten que están trabajando desde distintas áreas, ya les digo, desde estadística, en el área de matemática, la elaboración de videos cortos, la elaboración de afiches, en las letras de canciones desde el área de inglés, ¿no? Para poder la parte de lectura desde el área de literatura, filosofía también está interviniendo, como cultura y comunicación. Bueno, son muchas áreas que abordamos un eje, nos pusimos de acuerdo y trabajamos con los chicos. Y la verdad que están muy contentos. Eso es una grata experiencia. No sé, Mariana, si queda otra presentación. Bueno, otro texto para recomendarles. Diversidad de género tiene 150 actividades, creo, propuestas ahí está, ahí la tienen las chicas. Bueno, es un texto recomendado para docentes en formación. Mi idea era hoy plantear algo que sirviera tanto para los docentes en formación como para algunos colegas que invité a escucharme y que tengan en cuenta esto también. Y bueno, no sé, creo que por ahora mi propuesta, yo creo que lo dije anteriormente, es que la literatura no sea un recurso didáctico para presentar la ESI, ¿no? Que sea que la selección y el abordaje de textos literarios sean desde la perspectiva de ESI. Esa es la propuesta. Que el corpus que uno forme tenga que ver con esa perspectiva, con esa lectura. Entonces, esto no significa desestimar la lectura de los clásicos, para nada. Por el contrario, siempre que se pueda hay que ponerlos en diálogo con las narrativas insurgentes, contracanónicas, y leer, como dijo Sardi, a contrapelo. Este sería más o menos la propuesta que les traje hoy. Espero que se haya entendido, porque yo soy muy acelerada para hablar, pero espero que lo hayan podido entender. Clarísima, Gabriela, muy clara. Un montón de recomendaciones que anotamos con Micaela para comprarlos. Algunos los conocemos de nombre, del título, pero bueno, está buenísimo poder escuchar la presentación de alguien que nos recomienda, ¿no? Que ya lo leyó, que nos permite otro abordaje de la obra. Y, Pensaba bueno, qué importante, Adriana, qué importancia, ¿no? Porque en este conversatorio, digamos, estamos con un mismo criterio, o sea, el eje común es lo que dijo Gabriela hacia el final, ¿no? O sea, que la selección de textos que hacemos desde la literatura para la enseñanza, no, de vuelta, no es vacía, no es inocua, digamos, y la perspectiva de ESI, de género, es fundamental, digamos, tomarla, digamos, para, justamente para producir esa selección, ¿no? Tanto para la literatura infantil como para, por ejemplo, en el nivel que también Gabriela se desempeña, que tiene que ver con el nivel secundario, ¿no? Y en la formación de los docentes son aspectos que son fundamentales. Yo creo, Adriana, antes de pasarle a algunos comentarios a Gabriela de su presentación, que están
de los que nos están siguiendo en vivo, que leas, invitarte a que puedas leer eso que tenías para compartir. Sí, del libro El Corral de la Infancia, de Graciela Montes, yo seleccioné con Micaela un par de fragmentos del capítulo De viejos tabúes y corrales nuevos. Algunos asuntos graves, de manera abierta o solapada, estuvieron expresamente desterrados de ciertos libros para niños en determinadas culturas y en determinados momentos de la historia. No en todas las épocas por igual, ni todos los tabúes juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, en Andersen o en Carol hay abundante presencia de la muerte. El sexo, en cambio, solo aparece de manera simbólica o muy transformado, que no quiere decir que no esté, está de otra manera. De hecho, la literatura, de todo, no pueden obviar el amor ni la muerte, porque sobre ellos están construidos. Los adultos encerramos de alguna manera a la infancia. ¿De qué manera? Los corrales cambian de sitio, se modifican, se disimulan, pero están. Algunos parecen haber desaparecido. Ya no es tan sencillo hablar de tabúes. Hoy decir de eso no se habla. En parte porque los medios de comunicación masiva colocan pedazos de carne frente a nuestras narices en todo momento. Y en parte porque entre los postulados de la corrección política contemporánea, junto al cuidado con la discriminación, ojo con el sexismo, atente a los derechos del niño, etc., se incluye el de tratemos los temas difíciles. De manera que libros que hablen de muerte, alcoholismo, droga, sida, maltrato infantil, abuso sexual, etc., hay. ¿Será que ya no hay corrales? Se pregunta Graciela Montes. Yo creo que acá tenemos que pensarnos como docentes, los que formamos docentes y los docentes en formación, en torno a qué hacemos con esas historias que están. Creo que acá el tema es la intervención del docente, que es central. ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo intervenimos frente a estas puertas de la ESI, como dijo Gabriela? ¿Sí? Que a veces algo que irrumpe en la cotidianidad del aula hace que se abran espacios para poder hablar de determinados temas. Y qué importante que es, perdón, habla Micaela. No, lo último, me quedo con algo que dijiste, Gaby, que es sobre abordarlo desde la escuela de forma integral, integrando todas las áreas. Eso me llegó porque yo no soy del área de literatura, soy del área de sociales y de historia. Entonces, en mis proyectos, en lo que yo quiero llevar a cabo, siempre trato de incluir una mirada de género, encontrar las disidencias, sacar las voces de las minorías, y eso es muy importante que lo hagamos, como decís vos, desde todas nuestras áreas, sea matemática, sea estadística, sea psicología, que todos realmente levantemos esta bandera de la ley de la ESI y la integremos a todas nuestras prácticas. Sí, y yo considero algo que tendría que pasar, me parece, lo vengo pensando últimamente, que no tiene que pasar esto de estoy trabajando ESI, como si ESI fuera una cosa para trabajar en un momento. Que la ESI sea parte permanente, o sea, que sea parte del posicionamiento de uno, que cuando uno ve en el aula un hecho que es una agresión de un compañero hacia otro, que es una burla, que trabajar el tema, resolverlo, pero no esperar a que ocurra, es decir, generar en el aula espacios donde todos se puedan expresar abiertamente. Porque yo lo que noto como docente de sexto año, y empezamos, cuando llegan a sexto son muy pocos, se abren muchos espacios de charla, y cuentan las situaciones traumáticas que han vivido a lo largo de toda la primaria y parte de la secundaria con bromas cargadas, chicos que no leen más en voz alta, porque les costaba leer y se burlaban, gente que va con buzo con 40 grados porque no quiere mostrar
el cuerpo, aunque sea con una remera, mostrar el cuerpo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la no intervención del adulto en el momento oportuno, ¿no? Entonces creo que si uno trabaja todos estos espacios en la escuela, genera la posibilidad de que todos se puedan expresar libremente. Como digo, el desafío, ¿no? De construir una escuela para todos, para todas, para todes, creo que un desafío permanente y que requiere de formación. Soy una convencida de la formación nuestra, ¿no? De los docentes, es justamente poder estar a la altura de las circunstancias de la contemporaneidad que nos toca, ¿no? Y esta es una, ¿no? Sobre todo con una mirada no indiferente, nunca indiferente, ¿no? Al otro, a lo que le pasa, a esto que vos decís, Gabriela, el sufrimiento de tantos y tantas estudiantes que silenciosamente sobrellevan a veces situaciones de sufrimiento, ¿no? También Sí, también perdón. hay casos de alumnos que no quieren trabajar el tema. Yo he tenido, hace 4 años que vengo trabajando, he hecho una exposición en cursos para toda la escuela, y hay chicos que me pidieron no trabajar el tema, no han querido, y se los respeté. Tampoco tiene que ser una imposición, o sea, no puede imponerse, pero cuando uno después deja pasar y charla, se acercan desde otro lugar y comprenden. Hay que dar ese espacio, ¿no? Tengo colegas que han tenido estudiantes que se han ido del aula con un portazo por usar el lenguaje inclusivo, porque ellas usaban el lenguaje inclusivo. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que se trae a la escuela. La escuela es como el lugar que recibe, ¿no? Muchas cuestiones. Entonces ahí uno tiene que intervenir. Es bastante complicado, pero a mí me parece que la literatura nos permite hablar de muchísimas cosas. Por eso insisto en esto, cuando seleccionamos un texto, bueno, siempre está la cuestión, elijo el clásico, no elijo el clásico. Bueno, elijo el clásico y elijo el otro, y los pongo en diálogo. Entonces ahí está como un poco el desafío. Yo quería sumar, Gaby, a esas recomendaciones tuyas para la violencia en el noviazgo, ¿no es cierto? No esperar a la secundaria para abordar el tema. No. Una forma es, por ejemplo, nosotros tenemos en el Padlet también una recomendación de la historia de Barba Azul, ¿sí? Como cuento clásico, ahí Micaela va a mostrar la tapa, ¿sí? Barba Azul, quizás no es tan conocido como en Blancanieves o La Cenicienta, pero nos cuenta una historia trágica de femicidios. ¿Sí? Barba Azul es el que tenía a las mujeres muertas sepultadas en su propio castillo. Hay una cuestión ahí de poder, ¿sí? De hacer lo que quieren con las mujeres. Esto iba a ser así hasta que alguna se revela. Bueno, así de trágica es la historia, pero además tiene un final que te da mucha esperanza. Entonces, tanto en Barba Azul y los noviazgos violentos, me parece que son temáticas para abordar con los niños desde la escuela primaria al menos. Desde cualquiera de los ejes, cualquiera de los ejes, ¿no? Que se puede abordar. Bueno, contarles, tenemos más de 100 mensajes, ¿no? Vieron que no es posible, uno quisiera a mí me ven así porque los estoy leyendo también. No, pero son tan gratificantes, después cuando ustedes los puedan ver de vuelta a esto tranquilas o los van a ver los comentarios, bueno, quería compartirles algunos. Vos, Gabriela, dijiste que hay compañeros a que los invitaste, bueno, acá la vemos a Ana Paredes, ¿no? Dice, excelente propuesta, Gabriela, para enriquecer las reflexiones sobre la ESI en las escuelas y nuestros grupos, por supuesto, para tomar nota de todo. Bueno, Viviana, Osuna, bueno, tenés un grupo ahí, ¿no? De casi egresadas ya, casi profesora de lengua y literatura que te reconocen la profesora que sos, el aporte que tenés para
la carrera y para ellos, lo luchadora que sos. Dice Viviana, los estereotipos están en todos lados, la literatura no escapa de ello, por eso es interesante qué bibliografía elegir para llevar al aula y dejar marcas realmente importantes en los estudiantes. Sí, Daniela Allende dice, toda la literatura, dice Daniela que toda la literatura sirve, debemos ver cómo trabajarla, algunos textos sirven para cuestionar en este nuevo paradigma lo que en otros tiempos era natural. Bueno, y siguen muchísimos mensajes de saludos, agradecimiento a las profesoras, la valoración por esta charla, que la verdad que no es menor, porque pienso que en estos tiempos, si hay algo que pudimos capitalizar y aprovechar, o al menos nosotros institucionalmente, con el desafío que implica eso, de todo el grupo de gente que hay atrás de esto para que esto hoy pueda, y toda esta semana haya podido estar disponible para toda la comunidad, bueno, requiere de compromiso, requiere de mucho esfuerzo, pero con la satisfacción de que creemos que este es el camino, ¿no? Que hay que generar puentes, que la virtualidad en este caso aprovechar esto que nos proporciona dentro de sus bondades, porque no todos son bondades, pero esta sería una de poder, bueno, llegar de otro modo a las casas, a los hogares, ¿no? En este momento en que no lo podemos hacer presencialmente. Así que por mi parte, solo decirles gracias en nombre de todo el equipo organizador de las jornadas, gracias en nombre del Instituto de Formación Docente número 50. Siempre me emociona mucho esta circunstancia porque, bueno, porque nos tensiona y nos desafía a todos y todas. Y que podemos estar juntas hoy con más de 100 personas comentando, reflexionando con ustedes y acercándoles sus comentarios, es una gran satisfacción. Así que muchas gracias y quiero agradecer públicamente a Mariana Baxter. Eso iba a decir, gracias a Mariana. Que Mariana Baxter hoy está garantizándonos la transmisión en esta charla. Disculpen con las diapositivas, en algún momento se complicó, chicas, pero bueno, estamos todos aprendiendo, puede fallar. Un gusto haber estado en esta mesa, realmente. Para mí también. Un gusto haberlos conocido, a Gaby que no la conocía. Me pareció muy interesante todo lo que dijiste, me llevo muchísimos libros para buscar y para empezar a leer. Bueno, perfecto. Valora mucho lo del Padlet, eso lo valora mucho en el Padlet compartido. Le decimos que no, que ahí no están los libros completos, están las imágenes de los libros, que también es una invitación, lo mismo que cuando pongamos la presentación de Gabriela en PowerPoint, bueno, son una invitación también a que ustedes se encuentren con esos materiales y bueno, y después decidan si quieren adquirirlos. Y que es una selección porque hay muchos más, hay muchísimo de literatura de producción de estos últimos años, por suerte, muchas obras, yo seleccioné algunas. Y hay otras que son de escritores, por ejemplo, de Gombrowicz Wicks, un escritor polaco que vino exiliado acá en la Argentina y se tuvo que quedar a vivir porque allá se dio la invasión de los nazis en Polonia. Escribió una novela y dijo, tuvo un éxito, ¿no? Y dijo que la novela fue su vibración, su desahogo, su existencia, conectando la masculinidad no normativa del personaje protagonista con las masculinidades hegemónicas polacas. O sea, ya en esa obra nos habla de qué es ser homosexual en su época. Entonces, y no fue un escritor conocido, fue, digamos, traducido a muchos idiomas, recibió muchos premios, pero pasó, o sea, el tema de la masculinidad también es un tema a trabajar en la literatura, cómo se construye, como las chicas hablaron del cuento del piojo y el sapo, ¿no? Cómo se construye lo heteronormativo, cuál es el lugar yo digo, las no minorías para mí, no me siento como diciendo las minorías, pero bueno. Las disidencias también. Las disidencias. Sí, porque también las palabras nos configuran nuestro universo. Exactamente. Y decir minorías es ciertamente reducir en importancia a estos grupos. Es como decir, dejamos un cupo para tal persona también.
no para mujeres. O decirles menores a los chicos. Exactamente. Y las invitamos al siguiente conversatorio, donde va a estar Yara Grossi, ¿no es cierto, Mercedes? Ya en el cierre. Sí, ahora a las 17 horas, diste el puente, Adriana, a las 17 horas vamos a tener un conversatorio, una conferencia con el doctor Pablo Yararowski, que nos va a venir un poco a interpelar respecto de lo que tiene que ver con la construcción de las masculinidades, ¿no? Y lo importante que implica, qué implicancias tiene eso en realidad para pensar otras masculinidades, ¿no? Que no sean las ancladas en la cuestión heteronormativa, ¿no? Así que ahí estaremos en un rato. Así que Micaela, me encantó que estés de nuevo en la jornada. Gracias. Así que gracias. Gracias. Bueno, Chao. gracias. Chao. Hasta luego.